A una parte un poco complicada, especialmente para los teólogos de los evangelios, y es este evento de la mujer sirofenicia. Hemos leído Marcos 7 y en realidad vamos a tener la Biblia y vamos a usar en Mateo, vamos a usar el Evangelio de Mateo capítulo 15. Es bastante complicado y en realidad la narración de los evangelios se hace un poco complicado. Para empezar, tenemos que dejar un poco de lado el evangelio de Lucas, porque el evangelio de Lucas ya retoma más bien el tercer año del ministerio del Señor Jesucristo, junto con el evangelio de Juan. Así que ahora casi que nos vamos a concentrar solamente en el evangelio de Mateo y solamente en el evangelio de Marcos, quienes son los que terminan, y prácticamente este evento que vamos a ver hoy es casi igual, casi idéntico en los dos evangelios. Este evento es el segundo retiro espiritual del Señor Jesús. Sé que conforme la narración, como lo venimos viendo, y pues nos parece muy cercano, ¿no? Que el Señor Jesús ya tuvo otro retiro. Sí, lo que pasa es que la narración se hace mucho más condensada, se hace mucho más concentrada, y como les comento, en realidad Lucas casi que se desvirtuó del segundo año del Señor, y entonces mejor ya empieza a narrar solamente el tercero. Son tantísimas cosas en la vida del Señor Jesús que es imposible un evangelio, o dos, o cuatro, o los que sea, para poder contar todo. El apóstol Juan lo dice más que claro, ¿no? Si quisiéramos contar todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, no alcanzarían los libros del mundo, dice él, para poder escribirlos. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Así que lo que vemos en los evangelistas es que toman estas porciones muy interesantes, muy importantes, y precisamente para mostrarnos algo, para enseñarnos algunas cosas. Y con respecto a este evento, pues vemos en primer lugar el contraste entre la fe de los judíos, la fe de los religiosos y la fe de la mujer sirofenicia. Esta mujer tenía a su hija endemoniada y entonces escucha que el Señor Jesús estaba en su tierra y entonces va a buscarlo. Esta tierra es la tierra de Tiro y de Sidón. Obviamente, o valga la aclaración, es una tierra extranjera. El Señor hizo su segundo retiro espiritual. Mejor se salió de su país completamente, ya vamos a ver por qué. Se salió de su país precisamente para poder ir a descansar. Uno de los evangelistas menciona que el Señor salió, fue a esa tierra, a esa región de Tiro y de Sidón, y entonces fue a una casa, incluso se metió encubiertamente, como a escondidas. Ya vamos a ver por qué. Pero es una comparación de la fe. Está un pasaje, no lo vamos a ver, pero es un pasaje que ustedes lo pueden ver, ahí está en el capítulo 15 de Mateo. También aparece en el capítulo 7 de Marcos, acerca de la fe de los religiosos. Y es que el Señor Jesús hacía maravillosos milagros, grandiosos milagros, portentos excelsos. Sus enseñanzas eran preciosísimas, cosas fascinantes sucedían. Ahora, ¿en qué se preocupaban los religiosos? Los religiosos se preocupaban, como todos los religiosos, así ha sido siempre la vida y así se terminará hasta que el Señor venga. Los religiosos simplemente se centraban o se preocupaban en dogmatismos, en preceptos y en mandamientos humanos nada más, cosas que los seres humanos habían hecho y decían ellos, bueno, esto de seguro le gustará a Dios y entonces sigamos adelante. ¿Cuál era este dogmatismo? El lavarse las manos. Existen muchas limpiezas, mucha forma de lavarse en el Antiguo Testamento, pero esto que mencionan estos religiosos no aparece en el Antiguo Testamento, sino en la tradición de los judíos. Por eso le llaman a estas personas la tradición de los ancianos. Y se pusieron a recriminarle al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Esa es la tradición de los ancianos. Y estos hombres eran tan religiosos que se tenían que lavar mucho las manos para poder empezar a comer. Y si no se lavaban las manos, entonces no comían. Esa era su religión. Ahí ponían su devoción. Ahí decían ellos que con eso agradaban a Dios. Y es que así evitamos contaminarnos. El Señor les da esta gran lección y les dice, eso no les evita la contaminación. ¿Saben qué contamina? ¿Qué contamina al ser humano? Lo que sale, no lo que entra a él, lo que sale de él. Eso es lo que contamina. Pero ustedes mandan mandamientos de hombres
ordenanzas humanas y dicen esto es de Dios y tenemos que obedecerle y con eso agradamos a Dios. El Señor entonces empieza ese conflicto. Al Señor le recriminaron. Aquel que le daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, creaba nuevas extremidades. Y decían, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Qué gran contraste con esta mujer. Una extranjera, una mujer, y que de por sí ya mujer en aquel entonces significaba que era alguien como de segunda categoría, como no le pongamos mucha atención, simplemente con eso. Y no sabemos su vida, los evangelistas no nos denotan sobre su vida. Ahora, antes de llegar a ella, ¿por qué el Señor Jesucristo hizo su segundo retiro espiritual? Bueno, siempre, demasiado trabajo. Era demasiado el esfuerzo que tenía que hacer el Señor Jesucristo, eran demasiados enfermos, habían demasiados milagros, era demasiada enseñanza y era demasiada gente en todo momento. No podemos saber exactamente cuántas personas lo buscaban, pero sí existe una figura que nos dan los evangelistas que a mí me gustó mucho para comparar cómo era aquella situación. Uno de los evangelistas escribe, Juan Marcos escribe, al terminar el segundo retiro. Lo que les voy a decir ahora es cuando terminó el segundo retiro espiritual. Quiere decir que el Señor Jesús se pasó aproximadamente unos 5 días, una semana, no lo sabemos, en Tiro y en Sidón. Y regresa a Galilea, regresa a su tierra, regresa al ministerio. Pero así lo describe el evangelista, dice, regresó el Señor Jesús, se fue a un monte y se sentó. Así lo describe el evangelista. Se fue al monte y se sentó en el monte. Inmediatamente después, el Señor Jesús estaba regresando de su segundo retiro espiritual. Inmediatamente después, dice, empezó a llegar la gente, empezaron a llevar a sus enfermos y empezó el Señor a sanarlos a todos y empezar a dar enseñanza. Y decimos, qué glorioso y qué maravilloso. Pero pongamos en perspectiva, ¿qué quiere decir eso? El Señor no tenía tiempo para nada. Eran demasiadas personas. En ese momento Él se retiró y de seguro se retiró a un lugar extranjero precisamente para que no pasara lo mismo que pasó en el primer retiro espiritual. Ya lo hemos visto. El Señor Jesús se llevó a sus discípulos en el primer retiro y las personas inmediatamente lo vieron y inmediatamente fueron con Él. No les importó que fuera el desierto, no les importó nada. El Señor no quería hacer esto en el segundo retiro. El Señor quería mejor, ahí sí, ir a descansar, ir a tomar fuerzas, ir a orar. El Señor estaba cansado. Esas pueden ser, en primer lugar, las características de la actitud de nuestro Señor precisamente hacia la mujer. Pues si ustedes son bastante perspicaces, si conocen bien la literatura, que estoy seguro que sí, pues se darán cuenta que el Señor la evitó. No quería que lo molestara. Pero ya vamos a llegar a eso. Así era la vida del Señor. Ese era el segundo año del Señor Jesucristo. Un ministerio glorioso, un ministerio excelso. Ningún ser humano, sin importar quién sea, ha tenido un poder tan grande como el Señor Jesucristo. Y esto no porque se le entregara a Él, sino porque le señalaba a Él como el Mesías. Es por eso que su ministerio le señalaba a Él nada más como el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía poder absoluto. ¿Se recuerdan? Él no venía en nombre de nadie, o mejor dicho, no sanaba a nadie en nombre de nadie. Su poder era de Él, su poder era absoluto. Sabemos que el Espíritu Santo hacía ese poder, pues obviamente era necesario, pero el Espíritu Santo lo señalaba a Él. Es su poder. Él es el Mesías. Él es el dueño de todo. Y regeneraba los ojos, regeneraba piernas, hacía que la gente se sanara, echaba fuera demonios, hacía maravillas. Era un constante hacer maravillas y cosas excelsas. Pero también él era humano, se cansaba, era fatigoso. Hablar y hablar y hablar, enseñar y enseñar y enseñar. Era una fatiga constante. Es por eso que tenía que hacer el segundo retiro espiritual. Y muy probablemente también estaba cansado de la religiosidad de los judíos. El ejemplo lo tenemos ahí, ustedes lo pueden ver. Como les digo, no lo vamos a ver, se los acabo de explicar.
Por más que veían estos hombres cosas gloriosas y maravillosas, ellos simplemente no creían. Por más que pasara lo que pasara, ellos simplemente no creían. Ese es entonces el contexto de este tiempo, de esta situación. ¿Qué pasó entonces? El Señor Jesús se va con sus discípulos, hace su segundo retiro espiritual y entonces se va a una tierra extranjera, a tierra de Tiro y de Sidón. Y es entonces donde encuentra a esta mujer, a la mujer Sirofenicia. No sabemos mayor cosa sobre la mujer. No tenemos mayor información más que ciertas sugerencias que nos dan los evangelistas. En primer lugar, vemos aquí en el pasaje de Mateo que les dije, capítulo 15, versículo 21, tenemos como título mujer cananea, y es eso lo que dice el evangelista. Era una mujer cananea. Versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cananea. ¿Qué quiere decir cananea? Regularmente para entonces ya no existían los cananeos. Los cananeos eran un problema, una dificultad, un dolor de cabeza constante en la vida de Dios y en la vida de los israelitas del tiempo del Antiguo Testamento, hasta los últimos, que fueron los filisteos, básicamente, que fueron destruidos precisamente por el rey David. Pero aquí le dice cananea al evangelista. ¿Por qué le dice cananea? Para empezar, Marcos, pues entonces nos dice que es Sirofenicia. Sirofenicia lo que quiere decir es que era Siria. Era de Siria, lo que nosotros conocemos como Siria. Entonces, ¿por qué le dice cananea a Mateo? ¿Será que porque era una mujer pecadora? ¿Será que porque era una mujer alejada completamente del pueblo de Dios? Juan Marcos también dice que era helenista. Helenista quiere decir que era griega. Helenista es la palabra precisamente en griego que aparece y lo que quiere decir es que era griega. Según los intérpretes da a entender esto, no necesariamente que tuviera sangre griega, sino que era una mujer gentil. ¿Y qué quiere decir que fuera gentil? Una mujer no judía. Gentil, hombre no judío, mujer no judío. Eso es. Nosotros somos gentiles, básicamente. Y es por eso que digo, en realidad los evangelios no nos dan una gran evidencia. Una gran evidencia de qué pasa con esta mujer, nos da ciertas sugerencias. Otra sugerencia que veo es que la mujer tenía una hija endemoniada. Aproximadamente, ¿qué edad tendría que tener esa hija endemoniada? ¿10 años? ¿11 años? ¿12 años? ¿Qué hace falta para que una niña esté endemoniada? Probablemente fue una mujer que consultó en brujería, probablemente es una mujer que buscó cierta situación de espiritismo y entonces por eso sucedió lo que sucedió. Es decir, casi que los evangelios sí nos sugieren que es una mujer pecadora, pero irremediablemente sí era gentil. Principalmente eso, era gentil. Llama la atención precisamente en este evangelio el versículo que leímos, el 22, como dice Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David. Ten misericordia de mí. Le estaba dando este nombre precisamente que le daban los judíos. Quiere decir que esta mujer había escuchado la fama del Señor Jesús, había escuchado las maravillas que había hecho el Señor Jesús, todo lo que pasaba, pero era una mujer indigna. Era una mujer impropia, era una mujer que no se consideraba digna de llegar a la tierra de Galilea buscando a este tremendo sanador, a este hombre tan maravilloso con ese poder y poder enfrentarse a él. Pero ahora tenía esta oportunidad tan valiosa, única. Él había venido y no había multitud por ningún lado. De hecho, él vino a escondidas. ¿Se han preguntado por qué el Señor Jesús le decía a muchos que sanaba, no le digas a nadie? Y lo dice varias veces. ¿Se han preguntado? ¿Por qué? Porque se los decía y de todas maneras ellos se ponían a hablarle a la gente. Se ponía a hablarle a la gente y la fama del Señor Jesús creció de tal manera, lo que estamos viendo acá es que el Señor Jesús ya no tenía tiempo para él, el Señor Jesús ya no podía descansar tranquilamente, tenía que trabajar y trabajar. El ministerio era tan grande debido al gran poder del Señor Jesús. Esa es la razón. No hay una razón mala y propiamente no un cumplimiento, aunque sí existe que no apagará el pábilo que humea, eso aparece en las profecías que no lo voy a explicar ahora.
En realidad el Señor Jesucristo les pedía que se callaran precisamente porque así podía seguir haciendo el ministerio. Y es que aunque se callaban y aunque trataban de callarse, era imposible. El poder era demasiado. Y es por eso que Él salió a la tierra de Tiro y de Sidón. Entonces tendríamos que pensar en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo cansado, fatigado. En un Señor Jesús que es cierto que tenía un gran poder, es cierto que era el Hijo de Dios, pero que humanamente estaba agotado en ese momento y necesitaba descansar. Mientras estaba en esa región caminando, reponiendo fuerzas, orando, hablándole a sus discípulos de una manera calma, tranquila, se aparece esta mujer. Se aparece esta mujer dando gritos. Se aparece esta mujer dando voces. Te ruego, hijo de David, te ruego, Señor, por favor, escúchame. ¿Y qué aparece en el versículo 23? Algo muy interesante. Pero Jesús no le respondió palabra. El Señor Jesús dejó que gritara. El Señor Jesús dejó que siguiera dando voces. No quería. ¿Será que es eso? No quería. No quería hablarle, estaba cansado. No podía hablarle, era una mujer pecadora. ¿Qué era lo que sucedía? Y es aquí en donde se complican muchísimo los exegetas, los teólogos. Dan ciertas interpretaciones, pero ¿será que llegan a lo más profundo? El Señor Jesús no dijo nada y tal era la vociferación, tal era los gritos de esta mujer de desesperación que los mismos discípulos mejor le hablaron al Señor. Señor, por favor. Esta señora no se va a callar, esta señora no va a dejar de hacer las cosas. Despídela, vean, versículo 23, despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor seguía caminando y les decía tal vez alguna cosa y la mujer seguía y seguía y seguía llorándole, suplicándole, por favor, haz esto por mí. Es que era la oportunidad de la mujer. Era el tiempo en que tenía a este gran hombre solo y se iba a enfrentar a él. Una mujer, podríamos decir pecadora, definitivamente gentil y ciertamente apartada de lo que era Dios. Ya lo vamos a ver. El Señor Jesús al principio no le contestó, por si fuera poco, perdón, el versículo 24 es más complicado. Él respondió, hablando del Señor Jesucristo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine aquí por ti. En pocas palabras, estoy parafraseando. No estoy aquí para ti. No estoy haciendo ahorita nada ni por ti ni por los tuyos. ¿Cuál es la actitud de la mujer? Insiste. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Se postró, siempre que vean esta imagen en la escritura, esta es la verdadera imagen de la adoración. Siempre. Siempre que vean el postrarse, eso significa verdaderamente un adorador. Un adorador no es aquel cantante del momento o aquel que se le pasó la fama y de pronto decidió, ya soy cristiano. No, ese no es un adorador. Un adorador es aquel que vive postrado delante del Señor. ¿Y por qué vive postrado? ¿Cuál es el significado de estar postrado? Quiere decir estar sometido. Quiere decir el Señor es mayor. Quiere decir el Señor es más importante. Quiere decir te estoy rogando, te estoy suplicando. Señor, socórreme. No tenía absolutamente nada la mujer más que suplicarle socorro a este gran hombre. Que por cierto era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el que daría y trae la vida eterna para todos los seres humanos. Y muy probablemente ella no sabía nada al respecto. Pero solo sabía una cosa, que ella había escuchado que este hombre hacía todas esas maravillas y por supuesto que podía ayudarla. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Pues de eso se trata este mensaje. ¿Cómo es nuestra fe?
¿Y qué tal si el Señor nos hablara y aquello que le estamos pidiendo y el Señor nos dice, no, no te lo voy a dar? ¿Cómo serían los creyentes, los cristianos de este tiempo? Ah, me voy de la iglesia, pues. Ya no oro, ya no leo, ya no diezmo. Así son, ¿no? Esta mujer tiene dos características. Hace 2 semanas vimos algunas características de la fe. Tiene dos características muy importantes. Yo quisiera que se las memorizaran, por favor. En primer lugar, persistencia. No dejarse vencer. No dejar de pedir. No dejar de suplicar. Yo sé que Él es el único que puede socorrerme y por eso es que te ruego y no me voy a mover hasta que me socorras. Necesito que me socorras. Te suplico, te ruego que me socorras. ¿Son así nuestras oraciones? ¿Es de esa forma como le pedimos al Señor? Lo cierto es que, al menos en cuanto a los cristianos de ahora, oran al Señor unas 2 semanas. Si en 2 semanas el Señor no contesta, entonces ya dejó de orar. No pasa como a mí se me ocurre que tendría que pasar, entonces dejo de orar. No vale la pena. Constancia, perseverancia, seguir adelante, no darse por vencido. Yo sé que es el Señor quien tiene la respuesta y Él es el único que puede darme la respuesta. Yo no puedo irme de aquí sin que Él me dé la respuesta. Eso tenía esta mujer. No sabía nada de la Biblia más que aquello que había escuchado, que la gente le decía hijo de David. Bueno, entonces dijo ella, voy a decirle hijo de David. Aún así hablo en ignorancia, pues probablemente sí conocía un poco de la Biblia, pero ella no le responde con la Biblia. Lo único que dice es hijo de David. Pero eso no funcionó, eso no sirvió. Es la vehemencia, la necesidad, la absoluta dependencia de Cristo, lo que marcaba a esta mujer en su fe y lo que nos hace falta a todos nosotros. No necesita una gran lectura de la Biblia. No necesita un gran conocimiento de fe. Lo vamos a ver, por cierto. Lo que necesita es una seguridad absoluta de quién es el Hijo de Dios. Y no dejar vencer su fe. ¿Cuál es la otra característica de esta mujer? Humillación. Era una mujer que se humilló totalmente. Todavía no hemos visto hasta dónde, pero es una mujer que se humilló totalmente. Es una mujer que reconocía que definitivamente el Señor era absolutamente superior, infinito, inconmensurable, y que ella no era digna, que ella era incapaz, y que lo único que podía hacer era rogar. Ya vamos a llegar a nuestras promesas, pero a veces nosotros nos apoyamos tanto en nuestras promesas y en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, lo cual es bueno, pero para hacerlo malo. ¿Qué quiero decir? Pensamos y pretendemos organizar a Dios. Yo le voy a dar consejos a Dios, por favor. ¿Por qué no haces esto, Señor, de esta manera? No, hombre, ubíquese. No tenemos nada que enseñarle a Dios. No tenemos nada que mostrarle a Dios. Y es cierto que somos sus hijos, pero sabe, Él sigue siendo Dios absoluto sobre todas las cosas. Y cuando estemos delante de su presencia, nosotros vamos a estar postrados ante Él. ¿Y qué nos dice eso la Escritura acerca de todos? Dice que Él hará postrar delante de Él a todos, porque Él es el soberano. Qué bueno que lo vea como un amigo,
Qué bueno que lo vea como un hermano. Él mismo dice, ve y dile a mis hermanos, esto lo dice ya en su resurrección, ve y dile a mis hermanos, aquellas mujeres que iban a dar el anuncio de su resurrección. Qué bueno que lo vea así, pero hermano y hermano, él es demasiado alto. Es imposible que lo comprendamos en esta vida y probablemente tampoco lo vamos a comprender en la eternidad. Su poder es absoluto y sublime. Él llena todas las cosas y sustenta todas las cosas conforme a su palabra, en Él mismo y de acuerdo a su palabra. Es decir, es bueno, tenemos una relación con Él excelente, qué bueno, sí, pero también tenemos que vivir humillados delante de Él. No le estamos haciendo un favor a Dios, Él nos está haciendo un favor a nosotros. Al dar nosotros estamos tratando de honrar a Dios. ¿Y a quién se le honra? Se honra a un rey, se honra al dueño de mi vida y de todas mis cosas. Eso es lo que hacemos y eso es lo que tenemos que procurar hacer. Esas dos características le hace falta mucho a la fe de los creyentes, especialmente de este tiempo. En este tiempo en donde, de acuerdo a las doctrinas de algunas iglesias, pues como somos hijos de Dios y entonces usted tiene hijos humanos, entonces Dios tuvo hijos, nosotros somos diositos. Y como somos diositos, entonces le podemos dar órdenes a Dios. Para empezar, está completamente equivocado. Hermanos, la lógica no es señal de palabra de Dios. Porque me parece algo lógico no quiere decir que es palabra de Dios. Tenemos que ser humildes. Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce. Nosotros lo único que podemos hacer es pedirle socorro, suplicarle y por supuesto perseverar en eso, reconociendo que Él es absolutamente dueño y soberano de nuestras vidas. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros no le decimos al Señor lo que puede y lo que no puede hacer. Qué bueno fuera que Él nos dijera a nosotros lo que sí podemos y lo que no podemos hacer. Vean, qué interesante, ¿no? Dios a nosotros no nos puede decir lo que quiere que hagamos. Nosotros sí le podemos decir a Dios lo que Él debe hacer. Qué interesante. Y es que es falta de conocimiento. Lo que dice nuevamente se repite. Ya sé que conocen muchos ese pasaje. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora se tiene la fe como una sugestión. Dios lo va a hacer porque lo va a hacer porque lo va a hacer. Y Dios se lo dijo. Sabemos que Dios nos va a salvar si confiamos en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Pero Dios me dijo a mí que me iba a dar una mansión. Dios me dijo a mí que me iba a dar 10 carros. Vean. Las personas toman entonces la excusa de la fe para darle órdenes a Dios y Dios tiene que cumplir. Dios me tiene que sanar. ¿Que no saben que la palabra de Dios aparece que nosotros todos hemos muerto en Cristo precisamente para morir a esta vida y a este mundo físico? ¿Y que eso tiene que cumplirse? Por lo tanto, si usted está enfermo, si usted está enferma, no quiere decir que no tiene fe. No quiere decir que Dios se ha olvidado de usted. Simplemente Dios está cumpliendo su palabra y que por supuesto cumplirá su palabra más adelante y le levantará entre los muertos. Porque esa sí es una promesa divina. Esa sí es una promesa de Dios dada en Cristo Jesús. Tratamos de darle órdenes a Dios. Eso es falta de humillación. Humildad, está bien. Podríamos usar la palabra humildad, pero a mí me gusta usar la palabra humillación delante de Dios, pues Él me conoce y conoce todas las cosas. Era una mujer que no tuvo más que humillarse delante del Señor. No quería irse porque su hija estaba muy mal. Había un problema serio, gravísimo, y esta era su oportunidad, así que se postró delante de él. ¿Por qué? Porque no tenía
nada en que apoyarse, no tenía nada en que aferrarse. Esas son las dos características de la fe de esta mujer, pero hace falta más. Versículo 36, respondiendo él, dijo, y nuevamente la forma despectiva delante del Señor, del Señor podríamos decir, ya ustedes piensen qué les parece. Le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Este es el Señor Jesús hablando a la mujer ahí postrada, rogándole y pidiéndole socorro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y digo lo complicado de todo esto, ¿por qué? Porque el Señor le está diciendo nuevamente, está diciendo que se vaya, está diciendo que se fuera. Cada quien puede pensar. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ahora, la propia fe de esta mujer, pienso yo, de la misma manera como Abraham supo que el Señor levantaría a su hijo Isaac de entre los muertos, aunque lo sacrificara. La propia fe de esta mujer creo que le hizo entender algo, y es versículo 27. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Que por cierto, vale la pena aclarar, no le estoy diciendo tienen que tener la misma fe que esta mujer, excepto las dos características que vimos antes. Aquí tenemos que ver algo muy importante, dos cosas muy importantes. Esta mujer entendió que el Señor le estaba diciendo, yo no vine aquí para ti, lo que yo tengo, lo tengo para el pueblo de Israel. Tú no has recibido mensaje, tú no has recibido inspiración, tú no has recibido palabra, tú no has recibido promesa. Y en este tiempo no me voy a poner a enseñarte todas estas cosas. Cuando dice, he venido al pueblo de Israel, es un pueblo instruido, es un pueblo que ha tenido siglos, que ha heredado la fe, que tiene la herencia de Abraham, la herencia de Isaac, la herencia de José, de David, de todos ellos. Tú no tienes ninguna herencia, tú no tienes ningún conocimiento. ¿Acaso tienes conocimiento sobre la fe? ¿Acaso de verdad conoces la fe? Pareciera que el Señor le está diciendo, vete, ya no me molestes más, vete. Pero no, el Señor le está explicando y quiere ver hasta dónde llega su fe. Él se está dando cuenta que tiene fe y quiere ver hasta dónde llega su fe. ¿Cuál es el límite? ¿En qué punto ella va a decir, bueno, no, está bien, no quieres hacer esto? ¿O sí lo quieres hacer? Dice versículo 27, esta es la respuesta de la mujer. Sí, Señor. Que simplemente con ese Señor quiere decir que ella estaba sometida. Sí, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí está nuevamente la humillación de su fe y el reconocimiento de su fe. ¿Qué quiso decirle la mujer al Señor Jesucristo? Yo no tengo herencia con Abraham, con Isaac, con Jacob, con nadie. Y sé que todas esas cosas maravillosas que he oído depende de ellos, es a ese pueblo, ese es el pueblo escogido. Pero si tan solo me dieras una pequeñísima parte de eso, si tan solo me dieras un pequeño bocado de todo ese gran manjar que tienes para tu pueblo, mi hija va a ser sana. Si tan solo me dieras una pequeña parte, una minúscula parte, mi hija será sana. Qué gran fe. Qué seguridad. Hasta ese punto llegó la mujer. Es por eso que en los dos evangelios aparece el mensaje de la mujer sirofenicia. Y es muy importante para todos nosotros, pero ya vamos a llegar a eso. Porque lo que pasa con la mujer no nos pasa a nosotros. Aún así debemos aprender de su fe. Ya vamos a ver. Una pequeña porción
Me recuerda aquella mujer, si ustedes también deben recordarse, aquella mujer con flujo de sangre, y dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Y es que nosotros ponemos nuestra confianza en que el Señor diga la palabra, que el Señor haga alguna cosa, que venga el gran ungido, que suceda la gran cruzada. Solamente apenas una minúscula parte del poder de Dios era suficiente para sanar a esta niña, la hija de esta mujer. Sí. ¿Qué nos lo dice el apóstol Pablo? Lo más necio de Dios es más sabio que cualquier cosa de los hombres. Y a veces nosotros desconfiamos de eso. Es que aquí no lo siento, tengo que irme a una iglesia donde sí lo siento. Creo que el problema es su fe, el problema no es la iglesia. El problema es que no lo busca. El problema es que no se humilla. Esta mujer le estaba hablando con la verdad, pues el Señor Jesucristo le estaba hablando con la verdad. Y es que tenemos que entender que el ministerio del Señor Jesús fue enviado a los israelitas. Este gran ministerio glorioso que expliqué hace un momento, este fue enviado a los israelitas, al pueblo judío. Ellos lo recibieron y ellos lo rechazaron. Ellos lo menospreciaron. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesucristo con la mujer? Con la fe de esta mujer, dice versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe en apenas una migaja de mi poder. En lo poco que yo te puedo dar, porque no te puedo dar todo lo que le di a estos hijos de Israel, hijos y pueblo de Dios, pero en eso poco que te puedo dar, con eso ya va a ser sana tu hija, solamente con eso. Así es el poder que tiene Dios. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dos cosas. Nosotros, hermanos, no tenemos que vernos en la situación igual que la mujer sirofenicia. ¿Por qué? Por si había alguien que tal vez iba a decir, ¿será que me va a comparar con un perrillo? No, no, no somos perrillos. ¿Somos perrillos o somos hijos a la mesa del Señor? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué somos? Hijos. ¿Quién creen que puso esta mesa? ¿Por qué creen que existe esta iglesia? Esta es mesa puesta por Dios para ustedes, para que aprendan, para que conozcan, para que entiendan, para que se alimenten, para que se nutran, para que crezcan. Ese es el fin de la iglesia, no peleas, no molestia, no gritos, no aquí, no. El fin de la iglesia es que vengamos a crecer porque esta es mesa servida de Dios para sus hijos, para conocerle más, para aprender más de Él. Nosotros estamos a la mesa. Nosotros no dependemos de migajas. Dios no nos ofrece a nosotros migajas. Una y otra están las promesas en el Nuevo Testamento acerca de las grandes bendiciones que nos fueron ofrecidas en Cristo Jesús, no por nuestras buenas obras, en Cristo Jesús. Él nos ha dado y nos ha dotado todas las bendiciones posibles, inimaginables. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿qué vamos a recibir nosotros que lo hemos dejado todo? Van a recibir 100 veces y más por todo lo que han dejado. El Señor ha puesto la mesa para todos nosotros. Eso es vivir en el Evangelio. Eso es vivir en la gracia. Hemos cambiado de reino. Nosotros no pertenecemos al reino de Israel humano natural. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, hemos pasado de las tinieblas, hemos sido transformados, tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Dios viviendo en nuestras vidas para siempre. Nosotros no somos perrillos. Nosotros no tenemos que conformarnos con las migajas, pero hagan una comparación. Si en una migaja del poder de Dios, vean lo que hizo. Hermanos, ¿por qué dudamos nosotros?
Está bien, humillémonos delante del Señor porque Él es grande, pero ¿por qué nos sentimos tan poca cosa como inmerecedores de su poder y de su facultad? Si los brujos tienen poder, si los espiritistas tienen poder, es poder del diablo. Son demonios, por supuesto, pero Dios nos ha dejado vacíos. Vivimos en este tiempo de tanto conocimiento y conocimiento, pero se nos olvida la fe y la confianza en Dios y que es Él quien hace la obra. Y porque ya no dejamos que Él haga la obra, sino supuestamente ahora nosotros la podemos hacer por nuestra inteligencia y nuestras capacidades y nuestra sagacidad, por eso este mundo está cada vez peor. Nosotros estamos a la mesa. El Señor Jesucristo nos ha servido, nos ha puesto en lugares de honor, no solamente en esta vida, sino también en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque la gracia vino por Él y esa gracia es superabundante. Hay maravillas en este reino de Dios preparadas para nosotros, dispuestas para nosotros. El problema es la fe. El problema es la fe. Y ese es el otro punto, que sería la última cosa. Por eso he describido todo el paso de esta mujer sirofenicia, todo lo que sucedió. Hermanos, el Señor estaba casi echando a la mujer, vete, no me molestes. Y la mujer seguía, y la mujer seguía, y la mujer seguía, hasta que llegó a conmover el corazón del Señor con su fe. Quiero que se dé cuenta de eso. No es solo la insistencia, es importante. No es solo la humillación, es importante. Pero fue aquel conocimiento de la mujer de entender que apenas una micra del poder de Dios, con eso sería sana su hija. Y la confianza del poder que tenía el Señor Jesucristo. Fue eso lo que conmovió el corazón del Señor. Y dicho sea de paso, es lo único que conmueve el corazón del Señor. ¿Cómo está su fe? ¿Le pone atención a su fe? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? ¿Por qué voy? ¿Por qué hago? Si las cosas que hace para Dios las hace por costumbre, mira, hermano, de hecho, no está usando su fe. No le estoy diciendo no lo haga o váyase, le estoy diciendo no está usando su fe. ¿Quiere, busca agradar a Dios? En cada momento, en cada día, en cada cosa que hace, específicamente las cosas que hacemos para Dios, busca agradar a Dios. Ahí es donde aprendemos. Busca agradar a Dios. Busca tocar su corazón. Busca que Dios esté agradado de usted. Que Dios tenga cosas buenas que decir sobre su vida. Y no me refiero a que haga lo bueno, porque no podemos. No me refiero a que tenga un conocimiento excepcional de la palabra de Dios. No, no se trata de eso, se trata de la fe. Lo que toca el corazón de Dios es la fe, no el conocimiento. El conocimiento es bueno y tiene que aumentar la fe, por supuesto que sí, ese es el propósito. Muchos lo han tomado al revés y se apartan de la fe. Entre ellos muchos tradicionalistas, lastimosamente. Es la fe lo que toca el corazón de Dios. Así fue antes, así fue en el tiempo de Jesús y así sigue siendo hoy. El Señor pensará mejor de usted hasta que su fe crezca, hasta que haga las cosas con fe, hasta que mejore su fe, hasta que aprenda en devoción a buscar a Dios y saber que todo lo que hace no solo depende de Él, sino que Él lo sabe. Yo les pregunto, hermanos, ¿en serio saben que Dios está aquí? ¿En serio saben que Dios ve la alabanza que le damos, el sacrificio que hacemos para Él? ¿Se agrada? ¿Se agrada el Señor del estudio que hacemos de su palabra? Tratar de conocerle a Él, tener sed de Él. Mi alma tiene sed de Dios, dice un salmista. Así somos. No son bonitos pensamientos. Es vivir en fe
y con eso conmover el corazón de Dios. La mujer sirofenicia, en su bajeza, en su pequeñez y en su ignorancia, conmovió el corazón de Dios. Nosotros tenemos muchas más capacidades, muchas más facultades y más oportunidades. Depende de nosotros. Si queremos seguir igual o queremos mejorar. Que el Señor